¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una edición reducida porque tuvimos recién, pudieron ver el desarrollo de la comisión investigadora del fentanilo adulterado y o contaminado. Contaminado, así es, ese es el nombre completo de esta comisión que funcionó en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en el Consejo Municipal de Rosario. Pudimos ver el desarrollo de la misma, testimonios muy crudos de parte de los familiares, familiares de víctimas, mucha crítica hacia los laboratorios, mucho cuestionamiento a la ANMAT. ¿Y quedó pendiente o se lanzó el anuncio, lo escuchamos sobre el final, de que va a brindar un informe ante la comisión la semana que viene el ministro de Salud? Veremos si así sucede, todavía no es nada oficial, pero bueno, así lo anunció la diputada Silvana Giudice sobre el final, diputada de La Libertad Avanza. Ahora, bueno, eso viene a cuento de las novedades que se produjeron a partir del viernes. Tuvimos un fin de semana a full en materia de novedades, en materia de modificación del gabinete. Justamente un gabinete que comenzó a transformarse, a modificarse el viernes pasado a última hora y terminó, por lo menos de momento, ayer promediando la tarde de este domingo, bueno, con la llegada al gabinete de Diego Santilli, y eso tiene obviamente su correlato en el Congreso de la Nación, en la conformación de las bancadas. Vamos a hablar a lo largo de este programa sobre ese tema, pero ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Juan Pablo Cabana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, un fin de semana bastante movido en términos de movimientos en el gabinete y también con muchos temas que el oficialismo está impulsando y que, bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poco. Uno tiene que ver con la reforma laboral que, por lo menos, el oficialismo quiere empezar a tratar a partir del 15 de diciembre en sesiones extraordinarias. Y también estamos con el flamante papá de Iván. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Sebastián José? Sí, Adida? bueno, una gran alegría personal, familiar, pero bueno, la Estamos muy contentos, vida. compartimos tu alegría. Muchas gracias. Escuché también el saludo que hicieron al aire el otro día y la verdad que muy contento. Bueno, nada, muy contento también, muy satisfecho con este equipo que vos liderás al aire de Plenario y con todo el gran y maravilloso equipo que está detrás de cámara. En lo personal, bueno, es un nuevo viaje, pero también la vida política sigue y bueno, uno está acá poniendo el cuerpo a la información y tratando de estar a la altura de lo que nos demanda nuestra valiosa audiencia. Y sí, tenemos muchos movimientos en lo que es el gabinete, con Karina Milei reempoderada. También, por supuesto, Martín Menem sale fortalecido a partir de estos reacomodamientos de las piezas del Poder Ejecutivo y un Santiago Caputo que queda replegado en las funciones que ya venía desempeñando. Por supuesto que la política es versátil, es dinámica y será viendo cómo se va reestructurando este triángulo de hierro que es isósceles, ¿no? Digamos, claramente es Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la presidencia, quienes tienen el bastón de mando y un Santiago Caputo con un poder un poco más recortado. Pero bueno, esto tiene también un correlato acá. Obviamente la victoria electoral colosal, fulminante, la Libertad Avanza, genera a partir del 10 de diciembre un nuevo equilibrio de poder, pero de alguna manera estos cambios en la correlación de fuerzas ya empiezan a anticiparse y un botón de muestra es cómo va girando la dinámica de la negociación por el presupuesto, ¿no? Si hasta antes de las elecciones veíamos una oposición aguerrida, me refiero más que nada a la dialoguista, bueno, exigiendo taxativamente que se cumpliera con la fecha de dictamen para el día de mañana, un sector de los dialoguistas puso las barbas en remojo y están reconsiderando esa actitud más aguerrida y estarían pidiendo a cambio de posponer la firma del dictamen a que el Poder Ejecutivo publique y firme el llamado extraordinarias para darle tiempo al Poder Ejecutivo a que se rearme, al oficialismo mejor dicho, a que se rearme con la nueva composición parlamentaria y Claro. empezar de cero la negociación ya con los gobernadores, pero en una versión mucho más parecida a la que desea el Poder Ejecutivo, con algunos pequeños retoques seguramente que serán concedidos a los gobernadores. Perfecto. Y bueno, y acá les presentamos también a quien nos acompaña como todos los lunes, Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? A ver si... Ahí está, ahí la Hola tenemos. José, hola equipo, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos en casa de gobierno. Hoy fue un día movido a la mañana con la presencia de todo el gabinete, a excepción de Sturzenegger, que está en viaje, pero bueno, con la novedad de la semana, que es la llegada de Diego Santilli, exdiputado del PRO, al Ejecutivo Nacional como ministro del Interior, y mucha expectativa sobre cómo se va a reconfigurar ahora entonces el esquema de alianzas con estos nuevos interlocutores. Recordemos también que, bueno, Manuel Adorni, el portavoz presidencial, va a asumir como jefe de gabinete en reemplazo de Guillermo Francos. Y un poco lo que quería traer para que charlemos hoy es cómo estas designaciones también van a repercutir en el Congreso en Diputados particularmente, Claro, sí. porque nosotros vimos que la semana pasada hubo todo un revuelo por la salida de los diputados que responden a Patricia Bullrich del bloque PRO. Claro. Eso generó mucha rispidez dentro del sector amarillo. Y ahora un poco me atrevo a decir que con la designación de Santilli eso queda completamente neutralizado. A ver, no del todo, por supuesto, porque nosotros pudimos ver, porque fue público, que el expresidente Mauricio Macri no se mostró muy acorde con cómo el presidente Milei está reestructurando todo su equipo ministerial. Sabemos que esa reunión en la Quinta de Olivos, que fue después de que se oficializara la salida de estos diputados del PRO, no llegó a un acuerdo entre ambos líderes, pero sí hay una realidad que es que cómo termina reaccionando el bloque PRO, que lo dirige Cristian Ritondo, que es un aliado del gobierno, que va a ser claramente un alfil de Santilli en diputados. Eso de alguna forma neutraliza este efecto en el sentido de que al tener a Santilli dentro del Ejecutivo como interlocutor con el Congreso y con los gobernadores, eso, bueno, va a ayudar a que no sea una rebeldía o que no sea como un bloque pro díscolo, porque, bueno, un poco lo que se asomaba para el viernes pasado antes de todo esto es un malestar importante, ¿no?, dentro de lo que es el macrismo de la Cámara de Diputados. Si vamos a las placas, podemos repasar un poco de quiénes estamos hablando, ¿no? Vamos a las placas. La salida de los bullrichistas particularmente se diferencian de lo que tiene que ver con los que van a entrar, digamos, los que son electos, pero en total son 7. Estamos hablando de Laura Rodríguez Machado, de Silvana Giudici, que fue toda una novedad, porque hasta el viernes habían algunos que ponían en duda la fuga de Silvana Giudici, porque es la heredera de Ritondo, ¿no? Claro, En la secretaria Cámara de parlamentaria. Diputados. Secretaria parlamentaria, ella muy cercana a Ritondo y una de las espadas estrategas, ¿no?, del PRO, pero bueno, finalmente también ella, bueno, corresponde a Patricia Bullrich, se termina fugando, Patricia Vázquez también, Damián Arabia, que fue como el efecto dominó, ¿no?, el que termina impulsando esta salida, que había sido expulsado de la vicepresidencia del partido por Mauricio Macri, y que en realidad ya venían anticipando que esta salida iba a ser natural y orgánica. Lo que pasa es que durante todos estos primeros años al gobierno no le convenía que el PRO se termine fusionando con la Libertad Avanza, porque, bueno, de alguna forma, cuando fue la afiliación de Patricia Bullrich del pase oficial, que fue este año, ¿no?, que tuvo todo un acto en Recoleta con Karina Milei, a partir de ahí ya empezaron a aparecer estas dudas de, bueno, ¿qué va a pasar con los diputados de ella? Bueno, la definición del gobierno fue: los necesitamos que sigan en el PRO, necesitamos que el PRO siga alineado y en unidad, porque al tener una unidad en ese momento, eso facilitaba que las díscolas como María Eugenia Vidal, como Silvia Los Penato, no terminen distanciándose del todo. Esa unidad que se mantuvo dentro del PRO, quizás con mucho caos interno y mucho grupo de WhatsApp ardiente durante todo este año, donde hubo muchas sesiones desafiantes, esa unidad fue lo que permitió que no se terminen de independizar algunos diputados quizás que eran más díscolos, ¿no?, con el gobierno. Y también Sabrina Smeyer, que es una diputada que entra por la Libertad Avanza también, y, o sea, es reelecta, digamos, por la Libertad Avanza, y que
ya venía un poco golpeada en el sentido de tenía como ciertas diferencias con el macrismo. Recordemos que cuando fue la campaña, Macri solamente le hizo promoción a los diputados del macrismo. Sabrina estaba en la lista y no la mencionaba, por ejemplo, ¿no? Entonces ya venía habiendo tensiones muy, muy notorias con Ahmeyet, y después, como les dije, los electos, que son María Luisa González Esteberna y Carlos Almeda. A esto, bueno, lo que les decía recién, se suma Diego Santilli, ministro del Interior, como sabemos, que va a hacer... Hay una discusión sobre si lo va a reemplazar un parejista o no, y también hay una discusión, y acá me quiero reparar un segundo, en cuándo va a ser el reemplazo de Santilli en lo que queda del tramo de hasta el 10 de diciembre. Claro. Porque hay una cuestión que es, todavía Santilli no juró. No hay una fecha clara sobre cuándo va a jurar. Se habla de mañana, se habla del miércoles. Recordemos que el presidente Milei tiene un viaje pendiente a Miami, entonces hay una cuestión de agenda ahí que se está por ver, y algunos trascendidos que van de la mano de esta postergación de la agenda, en el sentido de si puede llegar a pasar que Santilli no jure hasta el 10 de diciembre, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, hubo un par de cambios que amagaron con ser inminentes y terminaron posponiéndose, como por ejemplo el de Mariano Cunio Libarona. Pero bueno, Cunio Libarona no tuvo un comunicado oficial ni nada por el estilo. Simplemente fue él que se apresuró a amagar con su salida. Finalmente parece que va a quedar hasta nuevo aviso como ministro de Justicia. Bueno, toda esta redefinición en un contexto en el que el gobierno no tenía pensado avanzar tan rápido con los cambios en el gabinete, y medio que fue acelerándose por una cuestión interna, ¿no? Por una cuestión de, en el caso de Guillermo Francos, por ejemplo, el no tener la definición y lo que él llama un posible destrato, no lo dijo literalmente él, pero sí en su entorno califican, la verdad, que toda la situación de la salida de Francos como algo bastante desprolijo y algo bastante improvisado. Bueno, todo esto de alguna forma repercute en qué tan rápido se van a efectivizar estos cambios que ya estamos viendo. A priori van a ser los únicos, pero nunca se sabe. Hay un cierto final abierto sobre si hay otras carteras que pueden ser modificadas, ¿no? Pero bueno, en fin, esta es como la totalidad de los diputados del PRO que van a pasar a jugarse a La Libertad Avanza. ¿Cómo queda entonces el Congreso en este sentido? Vamos a la siguiente placa. Hay una cuestión que es la tensión y el desacuerdo por ahora, digo por ahora porque esto puede cambiar, de llegar o no llegar a un interbloque. Por ahora tenemos que hay puros 87, 86 diputados de La Libertad Avanza, que es lo suficiente como para poder blindar los vetos y también, no menor, bloquear un intento de juicio político. O sea, realmente que La Libertad Avanza pueda tener un tercio propio muy abroquelado puro es clave para lo que se viene en este nuevo Congreso. El PRO va a tener 15 bancas después de estas fugas, pero a este conglomerado de diputados se le tiene que agregar también a los que responden a los gobernadores, ¿no? Los radicales o los excambiemitas, digamos, que hicieron alianza con el gobierno para estas elecciones. Estamos hablando de de Leandro Esdero, de Alfredo Cornejo y de Rogelio Frigerio. Y también a los radicales con peluca, los de Liga del Interior, sí, ¿no? Que siguen siendo, ahora creo que son 3 diputados, si no me equivoco. Sí. Entonces, a todo este grupo de aliados, si se le suma en total, vamos a ver que el gobierno va a conseguir tener entre 113, 115, 110 diputados aliados, digamos, a los que también se puede sumar el MID, ¿no? Eso también es una posibilidad, está como esa interrogante que sigue abierta. Así que bueno, la verdad es que si pueden llegar a conseguir al MID y suman a todo el PRO, inclusive a los PRO que son más del macrismo, bueno, pueden llegar a tener un sólido 134. O sea, realmente puede llegar a haber una mayoría muy holgada para el gobierno de cara a lo que va a ser la Cámara de Diputados después del 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto claramente está en evaluación y no hay una definición todavía sobre si va a haber o no un interbloque. Por ahora vemos que los amarillos se resisten a eso. Hubo algunas ofensas de parte de diputados del PRO que
consideraron que la idea de un interbloque de alguna forma es ningunearlos, pero bueno, la realidad es que ahora con el factor Santilli todo puede cambiar. Entonces, como les digo, puede ser que la relación entre el PRO y la Libertad Avanza, que empezó a tener como empezó a asomar cierta tensión para el final de la semana pasada, ahora con Santilli en el Ejecutivo puede llegar a ser completamente distinto el escenario y se va a buscar que haya una unidad. Más que nada porque fue una cuestión de repartijo de comisiones. Claro. O sea, porque después que vayan a apoyar o no las leyes, eso está casi asegurado. Pero sí lo que tiene que ver con la cantidad de diputados que queden en un interbloque, eso puede ayudar al gobierno y a los aliados justamente también. Por eso hay un interés también del MID de formar parte de esta alianza, ¿no? Porque se va a quedar con 2 diputados, no es lo mismo si forma parte de un interbloque mucho mayor para poder mantenerse frente a comisiones clave. Recordemos que, por ejemplo, Oscar Sago es el presidente de la bicameral de trámite legislativo, claro, que es la encargada de tratar los decretos de necesidad de urgencia. Lo mismo pasa con los aliados como Pamela Verasay, que entró con la lista de Luis Petri, alianza con Alfredo Cornejo, ¿no? En Mendoza, que ella es presidente de la Comisión de Transporte, si no me equivoco. Entonces, bueno, todo esto, hay un interés de parte de todos, ¿no? De poder como unificarse y así poder tener más poder para poder justamente presidir comisiones clave, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente placa. Acá un poco lo que también se abre la puerta es qué tanto equilibrio puede brindar Santilli en todo lo que es la interna en la Libertad Avanza, ¿no? Un poco lo que les mencionaba recién, que es este saneamiento de la relación con el PRO en diputados, después de la señal tan fuerte que representó la salida de los bullrichistas del bloque PRO. Y también, a ver, recordemos que Santilli tiene una relación cercana y amigable con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y eso no es un detalle menor, porque algo que se barajó mucho sobre el Ministerio del Interior, siendo un ministerio, una cartera que tiene al frente negociaciones con gobernadores, y también con diputados, tiene que haber una coordinación con la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, eso también fue un factor importante en la designación de Santilli. Sí. Claramente, en su momento se barajó que el Ministerio del Interior lo pueda ocupar el asesor presidencial, Santiago Caputo, con facultades agregadas. Eso se habló. Eso fue realmente una propuesta en el sentido de, es una opción que se habló en serio. Pero no prosperó. No prosperó ¿por qué? Porque Karina Milei, que fue la que propuso a Diego Santilli, un poco también veía esto, ¿no? Si hay mucha discordancia entre el Ministerio del Interior y el presidente de la Cámara de Diputados, ¿eso cómo puede llevarse adelante? Entonces, Diego Santilli, de alguna forma, que sí es cercano también al asesor presidencial y es una propuesta de Karina Milei y tiene relación fluida con Martín Menem, de alguna forma da esa sensación de equilibrio dentro de lo que es la interna en la Libertad Avanza y también la interna, como les dije, con lo que es el PRO del macrismo puntualmente, ¿no? Sí. Vimos, por ejemplo, que Macri festejó la designación de Diego Santilli, como no festejó la de Adorni, que es una espada de Karina Milei. Entonces, claro, entonces vemos que hay una sensación de que el factor Santilli puede llegar a brindar cierto equilibrio en todo esto. ¿Cuánto puede llegar a durar eso? ¿Cuánto? Bueno, la verdad es que es una incógnita muy grande, no hay una certeza sobre cómo se va a llevar adelante, cómo va a seguir esta situación, la salud, digamos, de los aliados. Todo es muy reciente, no pasó todavía una semana recién de la victoria legislativa. Bueno, de hecho, el apuro, ¿no? en terminar haciendo este cambio del equipo ministerial no fue algo planeado. Claro. O sea, y lo vimos por cómo se dieron las cosas. O sea, la idea era que la victoria legislativa tenga un tiempo más en la agenda, no que de pronto se renuncien, se vayan cayendo los ministros y haya que apurarse a designar a cabezas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se está dando en el marco en el que encima el gobierno tiene como tarea principal, lo estaba contando Sebas antes de que me sume a la conversación, es tratar de evitar que el presupuesto 2026 se dictamine mañana y buscar que esto se trate ya con un Congreso más ordenado, más previsible, con todas las internas un poco más organizadas de cara al recambio legislativo. Muy bien, muy bien. Lo que sí vimos, lo único para cerrar es que lo que sí vimos es que están negociando el presupuesto y que de alguna forma
no van a querer cambiar la meta del superávit fiscal, pero van a buscar que sea un presupuesto consensuado con todas las fuerzas. Perfecto, Dani, brillante, muy concreto. Gracias, Dani, nos vemos en la semana, A ustedes. seguramente. Y bueno, seguimos entonces, bueno, hablaba Dani de lo que se está hablando respecto del presupuesto nacional. Veremos si mañana hay o no dictamen. Hay una reunión en estos momentos justamente para analizar cómo sigue esa reunión de la mesa de zinc. Después vamos a hablar sobre el tema, pero bueno, otra de las cuestiones más allá del presupuesto es la cuestión de la reforma laboral, que se viene hablando muchísimo. Veamos qué decía sobre el tema el secretario de Desregulación, Alejandro Cacase. El producto de lo del Consejo de Mayo va a salir ahí. Después las reformas y los proyectos en sí van a tener una secuencia. El propio presidente dijo que antes de abordar lo previsional es necesario abordar lo laboral, porque de esa manera nos garantizamos que haya mayor registración, que haya empleo formal, que buscar que todos los trabajadores estén registrados, porque es lo que permite después definir el resto vinculado a lo previsional. Así que eso seguramente tenga una secuencia, va a tener una secuencia. Ya en lo laboral, por ejemplo, el propio presidente estableció lineamientos. Él dijo, cuando hizo el lanzamiento antes de la elección de este plan Hagamos Argentina Grande de nuevo, que lo hizo en San Nicolás de los Arroyos y lo acompañamos ahí, él decía, tenemos que apuntar a cambiar las negociaciones colectivas. Y esto para mí es el eje de lo que tenemos que hablar, porque si ustedes recuerdan, el DNU fue muy ambicioso, el DNU 70 fue muy ambicioso en el tema de reforma laboral, pero después quedó suspendido por la justicia, ¿no? En todas sus partes, todo ese capítulo. Cuando se hizo la ley bases, tras esos meses de negociación que tuvimos, logramos incorporar una reforma laboral dentro de la ley bases, pero fue una reforma laboral acotada a la parte, al contrato individual de trabajo. Con cosas importantes, se logró eliminar lo de las multas de no registración, los colaboradores. Lo de los colaboradores independientes, se amplió el periodo de prueba, es decir, hubo esas medidas sobre el contrato de trabajo. Pero, como yo siempre digo, en el Congreso opera un mínimo común denominador. Cuando uno construye una mayoría, pasa lo que todos esos bloques que construyeron la mayoría aceptan. Y en ese momento, la verdad que no hubo un consenso para avanzar con la parte sindical. La de la negociación colectiva, si bien estaba en las intenciones o en los proyectos. Y yo creo que es clave porque primero nosotros tenemos un problema de que acá por nuestra regla de ultraactividad, cuando un convenio vence, aunque venza, sigue rigiendo. Automáticamente. Claro, entonces ya hay un incentivo ahí de una parte a no sentarse, total sigue obteniendo todos los beneficios que tenía del convenio y así tenemos convenios que están absolutamente anacrónicos a los tiempos que vivimos. Otro gran problema que tiene es el de la prelación. La ley te dice que prima el convenio nacional por sobre todo los locales, regionales y demás. Y eso es un gran problema. Porque las condiciones de productividad, de costo de vida, salariales de las distintas provincias son muy diferentes. Entonces, si uno exige el mismo salario para Buenos Aires que para Formosa, el resultado es que en Formosa hay desempleo, porque no se puede pagar ese salario, o hay informalidad. Nosotros necesitamos que se pueda ajustar eso a las distintas realidades. Y esto está hasta estudiado. Por ejemplo, si nos abstraemos de Argentina, Alemania lo hace así, atiende por productividad de cada lugar y tiene un crecimiento en el empleo de esa manera. Mientras que Italia tiene un convenio para Milán, que es rico, industrializado y demás, aplica el mismo en Calabria, en el sur, y obviamente que ahí no sirve. Bajo algunos estudios que hemos hecho, se ha identificado que podría haber un crecimiento del 16% en el empleo a partir de poder reconocer estas diferencias regionales. Lo del presidente es mucho más ambicioso. Él dice, hagámoslo por empresa, porque obviamente permitiría que en cada empresa se negocie empresa y sindicato y resuelva. Pero la verdad que cuando estuve en la comisión que mencionaban la semana pasada y expuse en este tema, vi gratamente que hasta algunos de los legisladores del PJ dijeran, bueno, lo de las zonas lo tenemos que ver, que analizar. Por ahí permitir que regionalmente se puedan disponer algunas cosas.
Escuchamos a Alejandro Cacase hablando de la reforma laboral que se está ideando, pero quien nos va a dar más precisiones es Juan Pablo. Ahora. Sí, como decía José, hay distintas cuestiones que ya se están empezando a visualizar de este proyecto bastante ambicioso que tiene el gobierno y que trata de rescatar lo suspendido en el decreto 70-2023, suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo, y por aquellos y con algunas cuestiones que quedaron fuera de la ley bases. Recordemos que la ley bases tenía para su parte laboral 60 artículos, de los cuales solamente sobrevivieron 12, producto de los consensos con las distintas fuerzas políticas y La Libertad Avanza, que fue quien propuso esta iniciativa. Bien, ahora y como dijo Alejandro Cacase bueno, lo veíamos en el video, se está buscando modificar muchas cuestiones que están hoy consagradas en el convenio colectivo de trabajo y que obviamente tocan intereses sindicales, porque Cacase solamente habló de algunas cuestiones y también mencionó la necesidad, por ejemplo, de modificar la cuota solidaria de los gremios, dando, por ejemplo, cuestiones, datos sobre los recibos de sueldo de un empleado de camioneros, en donde, por ejemplo, conciben 2% para la cuestión profesional y también para la capacitación. Son dos cuestiones, gracias José, que se me está despegando el auricular. Bueno, también son dos cuestiones a modificar. Y como estamos viendo en las placas, ¿sí? La propuesta más ambiciosa y es también, José, la que más está incomodando a los gremios, te diría que es la que directamente genera cólera en el ámbito sindical, además de modificar la cuota solidaria, tiene que ver con descentralizar la negociación colectiva, ¿sí? Y también lo mencionó el funcionario, con que cada empresa pueda negociar con sus trabajadores y no como sucede hoy, que directamente cada actividad está regida por un convenio colectivo de trabajo y esas reglas directamente determinan la producción y el nivel de salarios de todas, ¿no? Y también paritarias que contemplen el principio esencial sostenido por la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con la sostenibilidad económica de las empresas, que también es una cuestión que siempre estuvo dando vuelta en los cerebros de esta iniciativa y que esta vez prometen sí o sí llevarla a cabo, gracias a el consenso parlamentario que piensan implementar a partir de la nueva composición del Congreso. Hay muchos gobernadores que, bueno, tuvieron la posibilidad de escuchar al presidente, se reunieron, estamos hablando de por lo menos 20 representantes de las provincias que pisaron la Casa Rosada y estuvieron dialogando con Javier Milei y que por lo menos ya tienen la intención de empezar a discutir este tipo de cuestiones que no solamente se agotan en estos puntos, sino que, como estamos viendo en las placas, se está hablando también de incorporar criterios objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas con muchos acuerdos por empresa o también en cuestiones individuales, ¿no? Julio Cordero hace un par de semanas, cuando le tocó exponer en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, habló de la necesidad de implementar un salario dinámico que mejore la productividad de cada emprendimiento. Hay una cuestión básica que siempre está circulando, por lo menos en la UIA, esto lo dice ante los suyos los distintos referentes del sector industrial, que tiene que ver con que el costo laboral argentino es muy alto y que a su vez falta productividad, ¿sí? Por muchas huelgas, asambleas, paros, o sea, le están siempre echando la culpa a ese tipo de cuestión y entonces quieren implementar determinados incentivos para que el trabajador trabaje más y consecuentemente cobre más. Ahora, ¿qué pasa? Ya los gremios, ni bien escucharon esta propuesta, ya dijeron que era prácticamente imposible de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de determinar quién lleva a cabo esa productividad, cuál sería el parámetro. Y por otro lado también hablan de que es una cuestión que no se implementa en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Ahí Cacase hacía referencia a que, bueno, hay muchos convenios colectivos de trabajo que se adaptan a zonas, se adaptan a determinados emprendimientos. Eso sí, está
está desclasificado, por así decirlo, pero lo de la remuneración, esta dinámica, es un concepto bastante novedoso y que ya directamente los sindicatos pusieron el grito en el cielo, como también pusieron el grito en el suelo en esta libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte, ¿sí? También es una cuestión que va a estar fuera del convenio colectivo de trabajo y que sería algo totalmente novedoso. Por otro lado, y vamos a verlo en la siguiente placa, tiene que ver con la implementación de bancos de horas. Acá, José, hubo una cuestión que tiene que ver con algo que trascendió, que está relacionado a la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral, ¿no? Que hoy consta de 48 horas semanales y que se podría ampliar de acuerdo a estos acuerdos por empresa o entendimientos individuales, ¿sí? Ya Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Transformación del Trabajo, ya dijo que no va a haber, pero sí se está abriendo la posibilidad de discutir la chance de que cada trabajador pueda realizar a lo largo de su jornada laboral horas extras y que éstas se acumulen y que después puedan ser compensadas. Ahora, lo que tampoco se habla, porque bueno, el proyecto de reforma laboral todavía no está, todavía no lo vimos, es si justamente ese banco de horas va a tener algún tipo de compensación y demás, como también tiene que ver en otro de los puntos que ya estuvo trascendiendo, con el fraccionamiento de las licencias y de las vacaciones, que es una idea que ya estaba incorporada en un proyecto de Romina Díez que presentó en diciembre de 2024. ¿Sí? Esta iniciativa tomaría ese punto elemental del proyecto de la diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe. Y ante todos estos planteos que tienen que ver con modificaciones en el ámbito laboral, aparece la CGT con un menú táctico ya dispuesta a resistir en distintos ámbitos esta modificación. Lo dejaron trascender. La CGT, vos sabés, José, que está atravesando una interna bastante compleja, porque este miércoles va a renovar autoridades y todavía la cúpula, las personas que van a estar encabezando esta CGT todavía no están definidas, ¿sí? Ahí hay una discusión muy, muy interesante entre el sector independiente de los gremios como UOCRA, como por ejemplo UPCN, y aquellos que se los denominan los gordos, que son los sindicatos de servicios, que se los llaman los gordos porque bueno, tienen una gran cantidad de afiliados, que no buscan una renovación de cara, sino tratar de que el poder siga en algunos dirigentes con experiencia, ¿sí? Y en medio de esa discusión aparece este tema de reforma laboral en agenda que los nucleó absolutamente a todos y que hace que estén preparando ya directamente presentaciones judiciales, ya con los equipos técnicos de abogados laboralistas que asesoran a cada gremio, van a dar la batalla en el terreno judicial. Lo van a hacer también en la calle, José, porque como así hicieron con el decreto 7023, ¿te acordás que hubo un paro nacional y distintas movilizaciones? Y también van a apostar al consenso parlamentario. Hay muchos dirigentes de la CGT que tienen nexos con muchos diputados y senadores y obviamente que van a tratar de sacar provecho de esos vínculos para que esta reforma laboral y sobre todo con estos convenios colectivos y para que no toquen la cuota solidaria, que es una herramienta fundamental de la financiación de los sindicatos, bueno, llegue a ver la luz y termine plasmada en ambas cámaras. Muy bien, esta es la propuesta de reforma laboral. Veremos si avanza. Realmente nos queda muy poco tiempo en esta versión reducida que tuvimos hoy por la reunión de la Comisión de Fentanilo que se realizó hoy. ¿Qué novedades hay respecto del presupuesto? Mañana... Hasta ahora sigue todo como hasta ahora. Unión por la Patria es el único que tiene una firme postura a favor de firmar el dictamen, pero están repensando sus posturas los bloques dialoguistas. Hay una división al interior del espectro dialoguista, pero me parece que predomina la idea de darle un crédito al gobierno para que pueda marcar los tiempos y las reglas de juego y darle un margen de tiempo, ¿no? Hasta la próxima composición parlamentaria que se va a plasmar el 10 de diciembre. Perfecto.
Gracias, Eva. No, gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de TV con Amanda Alma, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 15. Tengan ustedes un buen día. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení